El caso clínico que les voy a presentar es de una paciente con leucemia linfoblástica aguda que empezó con una grave alteración hepática como manifestación inicial. Aquí está. La paciente es de sexo femenino y tiene 20 años. Bueno, tenía, no sé. No tiene antecedentes relevantes y se consultó al médico por una historia de 2 meses de infecciones respiratorias, diaforesis nocturna y sensación febril no cuantificada, a lo cual se había agregado síntomas de vómito e ictericia. Al examen de ingreso se encontraba ictérica, con petequias y palidez. En sus exámenes se encontró descenso de las 3 líneas, glóbulos blancos de 1.700 unidades por litro, hemoglobina de 9 gramos por ciento, plaquetas de 14.000. También su bioquímica estaba alterada, tenía las bilirrubinas totales y directas elevadas, igual las enzimas hepáticas y anormalidades en BUN. En un contexto de hepatitis, se analizó con serología por hepatitis A, B y C, que fueron negativos. Tuvo VIH negativo, perdón. Y bueno, se evaluó en reumatología y no se encontró tampoco hepatitis autoinmune categórica. Sus siguientes exámenes no mostraron tanta mejoría, igual seguían muchas cosas alteradas, por lo cual fue evaluada por hematología para establecer si la pancitopenia era secundaria a una enfermedad reumatológica o a una enfermedad medular primaria. Se le realizó un mielograma y citometría de flujo, lo cual mostró presencia de leucemia linfoblástica aguda con CALLA positivo, o sea, el CD10 positivo. También tuvo expresión parcial de CD20, por lo cual se categorizó como leucemia linfoblástica de tipo B. Tuvo traslocación 922 negativa, por lo cual no era de gen Filadelfia. ¿Se cortó? Sí, creo que sí. Parece que sí. Pensé que era yo. Yo también. Pensé que era mi intervención. Se le cortó a Leiliani. Hola. Y si mejor meten la expo de, bueno, la siguiente y de Venes al final. Pues, yo creo que sí, porque no sé cuándo se tarda en conectarse. Sí. Entonces, Belén, te toca, ¿verdad? Sí. Por favor, gracias. No se ve, ¿verdad? No, aún no. No, Belén. Uy, espérenme, que no soy muy buena con esto de la tecnología. Denme un momentito. Sí, dice la doctora que si ya no se puede volver a conectar, que podemos intentarlo en Zoom. Es que entra en pantalla. Hola, Pues no sé, como ustedes digan. Ya regresó Leilani. Sí.
Creo que no escucharon nada, ¿verdad? No, se cortó. No, ya no se escuchó. Es que mi internet sí está muy horrible. Si quieres, inicio yo el tema, Leila, Si quieres, te y los si ya nos da chancecito, voy a leer. terminamos tu caso. Ujú. Sí. O no sé qué opina usted, doctora. Que la clase. No, ya se ve, ¿verdad? No, todavía no. Todavía no. Ah, no, ya. Todavía no. Ahí. Ahora ¿Ya sí. se ve? Bueno, buenas tardes, compañeros, doctora. El día de hoy les voy a hablar sobre el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. Y vamos a empezar con linfoma de Hodgkin. Vamos a empezar con su definición, que es un grupo heterogéneo de neoplasias clonales que van a estar derivadas de los linfocitos B del centro germinal y surgen habitualmente en los ganglios linfáticos, preferentemente en los ganglios cervicales. Aquí sí podemos ver la imagen, podemos ver aquí el centro germinal de los ganglios linfáticos. Ahora vamos a hablar un poquito de la epidemiología. Tenemos que la enfermedad de Hodgkin representa el 10% de todos los linfomas y aproximadamente el 1% de todas las neoplasias malignas. Esta enfermedad tiende a presentar una incidencia bimodal. Se va a presentar con mayor frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes. Esto es de entre los 15 a los 34 años y después de los 60 años, pero puede ocurrir a cualquier edad. Pero hay una regla general que nos comenta que no antes de los 3 años. Ahora hablando sobre la etiopatogenia, en sí se desconoce cuál es la causa exacta de esta enfermedad. Sin embargo, se ha sugerido orígenes infecciosos de tipo viral, como es el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, el herpes simple tipo 2, el retrovirus, o en personas predispuestas por factores genéticos. Perdón. El antecedente de mononucleosis infecciosa, también concentraciones elevadas de anticuerpo contra el virus de Epstein-Barr o que se presenten ambos factores, genera que se triplique el riesgo de presentar la enfermedad de Hodgkin. Y también es importante mencionar que la existencia del virus no se ha podido comprobar en todos los casos, pero en otra parte se han hallado alteraciones en el número de cromosomas, esto pueden ser anapleudías, o ganancias recurrentes de material genético en diferentes cromosomas. Los cromosomas el 2 en el brazo corto, en el 9 en el brazo también corto, y en el caso del 12 en el brazo largo. Sí se ve, ¿verdad? Porque se traba un poquito. Sí, sí se ve. Está la. Ya está lo de células de Reed-Steinberg. Sí, ahí estamos. Ok, Sí. gracias. Sí. Bueno, durante algún tiempo se consideró que podría tratarse solamente de un proceso infeccioso, inclusive autoinmune. Sin embargo, las características biológicas de las células de Reed-Steinberg nos indican que en realidad es una célula neoplásica. El origen de esta célula no está totalmente definido, ya que son células que muestran una expresión inconstante de antígenos específicos para un linaje celular determinado. Sin embargo, van a poseer características linfoides, por lo que se cree que se origina a partir de los linfocitos B. Van a tener un diámetro de 15 a 45 micras, es decir, que son células muy grandes, y van a poseer un abundante citoplasma eosinofílico y un núcleo bilobulado con nucleoles prominentes, que por lo general van a estar rodeados de un infiltrado inflamatorio, el cual va a consistir de linfocitos, histocitos, células plasmáticas, granulocitos y eosinófilos. Con todo lo que les acabo de
comentar cómo se ve esta célula y, perdón, que posee un citoplasma eosinofílico, quiere decir que es una célula que es, su síntesis proteica es muy activa. Y algo también muy importante es que inmunofenotípicamente van a presentar los marcadores CD15 y CD30. El CD30 es un receptor de glucoproteína que se va a encontrar en la membrana celular y va a participar en diferentes mecanismos biológicos de la célula. Van a estar incluidos el desarrollo, su diferenciación, la proliferación y la apoptosis de las células neoplásicas. Ahora bien, vamos a entrar a la anatomía patológica. Tenemos que la clasificación patológica o histológica del linfoma de Hodgkin va a estar realizado mediante una biopsia excisional del ganglio afectado, el cual va a identificar la célula de Reed-Sternberg, que es esta que tenemos aquí en medio, que va a estar rodeado de un componente celular polimorfo y va a presentar alteraciones de la estructura ganglionar. Ahora bien, para su clasificación tenemos la clasificación de Rie, la cual va a dividir la enfermedad en dos grupos. Tenemos del lado izquierdo el predominio de linfocitario nodular y del lado derecho tenemos a la enfermedad de Hodgkin típica. Esta a su vez se va a dividir en cuatro. Vamos a tener a la esclerosis nodular, a la celularidad mixta, el predominio linfocitario y la depresión linfocitaria. Y vamos a ver cada una de estas clases. Y vamos a empezar con el linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular. Esta va a ser una patología que supone el 5% del total de los linfomas de Hodgkin. Son células grandes, van a tener un escaso citoplasma y un único núcleo polilobulado, como podemos ver aquí, el cual le va a dar un aspecto de palomita de maíz. Su nucleolo suele ser múltiple, es basófilo y algo característico es que es más pequeño que las células de Reed-Sternberg y van a ser características del linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular. Van a ser positivos para los receptores CD20, CD79A, el BCL6 y CD45 y van a ser negativos para CD15, CD30 y algo importante aquí es que no hay presencia de células de Reed-Sternberg y tiene una edad de presentación entre los 35 y los 50 años y se va a presentar con adenopatías cervicales. Ahora vamos a continuar con el linfoma de Hodgkin clásico. Este va a constituir el 95% total del linfoma de Hodgkin. Tenemos que las células de Reed-Sternberg son negativas para CD20 y CD79A y van a ser positivas para CD45. No, perdón, son negativas también para CD45 y son positivas para CD30 y CD15. Y como ya lo había comentado, aquí son multinucleadas y son células muy grandotas. Ahora vamos a ver las subdivisiones del linfoma de Hodgkin clásico. La primera división que tenemos es la de predominio linfocítico nodular. Esta se va a presentar en un 60 a un 80% de los casos. Se va a caracterizar por la existencia de bandas amplias de fibrina y colágena que van a surgir a partir de la cápsula ganglionar y van a delimitar a los nódulos de tejido linfomatoso. Aquí podemos ver las fibritas. En este tipo de linfoma sí va a haber presencia de células de Reed-Sternberg, van a ser ocasionales. Va a haber presencia de células lacunares, que son estas de aquí. Y van a llevar el nombre de células lacunares porque
Cuando estos tejidos se fijan en formol, lo que sucede es que el formol hace que el citoplasma se retraiga y va a dejar un espacio claro alrededor del núcleo, que es el espacio lacunar, que es este que podemos ver aquí. Va a tener una edad de presentación entre los 15 y 35 años y su localización van a ser adenopatías en mediastino o región cervical. Y algo importante es que hasta en el 40% de los casos de este tipo de linfoma se va a detectar el virus de Epstein-Barr y tiene buen pronóstico para la vida. Posteriormente tenemos al linfoma de Hodgkin clásico con celularidad mixta. Este supone en torno de un 15 a 30% de los casos. Va a ser más frecuente en pacientes con VIH positivo. Algo importante aquí es que va a presentar un gran poliformismo histológico, como podemos ver aquí. Va a haber una cantidad intermedia de linfocitos e histocitos. Van a haber frecuentes células de Reed-Steinberg binucleadas, como esta que tenemos en medio de la fotografía. Y va a haber un número variable de neutrófilos, eosinófilos y células plasmáticas. Ahora bien, tenemos también al linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos. Este se va a presentar en un 5% de los casos. Su infiltrado ganglionar va a estar constituido por linfocitos maduros y también histocitos. Van a haber células de Reed-Steinberg aisladas. Va a haber presencia de células de Hodgkin, que son estas que tenemos aquí, la cual va a ser una célula que es grande, va a presentar un solo núcleo, va a presentar también un nucleolo prominente y que haya presencia de estas células nos va a ser un indicador de infiltración a un órgano siempre y cuando el linfoma de Hodgkin ya haya sido diagnosticado en otra parte del cuerpo. Y suele darse en varones con enfermedad localizada. Por último, tenemos al linfoma de Hodgkin clásico de depleción linfocítica. Este se va a presentar en el 1% de los casos. Tiene un predominio entre los 30 y 50 años de edad. Van a haber bastantes células de Reed-Steinberg y células de Hodgkin y va a haber escasos linfocitos. Y este tipo de linfoma suele presentarse en estadios avanzados. Como podemos ver aquí en las fotografías, hay un gran número de células de Reed-Steinberg y pocos linfocitos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el cuadro clínico. Tenemos que las manifestaciones clínicas van a iniciar comúnmente con el aumento progresivo y también indoloro de los ganglios linfáticos superficiales y se van a presentar frecuentemente en la región cervical, en la región supraclavicular y en la región axilar. Y por último tenemos a la región inguinal del 5 al 10% de los casos. Tenemos que en el linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular, los pacientes no van a presentar síntomas y pueden presentar adenopatía durante largos periodos de tiempo con un aumento y reducción de su tamaño. También se pueden presentar otros casos en las que las adenomegalias van a ir acompañadas de síntomas generales o síntomas tipo B, también se les conocen, como son fiebre, sudores nocturnos, hay una pérdida importante de peso y ocasionalmente se puede presentar prurito generalizado. Y esto lo marcaba la literatura, que no es muy común, pero que también hay ciertos pacientes que cuando ingieren alcohol, en sus adenopatías presentan dolor. También el crecimiento de adenopatías mediastínicas, como podemos ver en la teleradiografía de tórax que tenemos aquí, y pueden ir acompañadas de tos seca no productiva. Aquí podemos ver en la radiografía que hay un ensanchamiento bilateral
Ay, Dios, no ve mi cursor. Ay, Dios, ya lo moví. Ok, ya. Aquí hay un ensanchamiento bilateral del mediastino medio y este tipo de signo también se le conoce como el mediastino en chimenea y suele estar presente en el momento del diagnóstico aproximadamente en el 75% de los pacientes. Siguiendo con el cuadro clínico, también tenemos que se puede presentar fiebre de origen desconocido, en el cual se puede presentar sudoraciones nocturnas o se pueden presentar ambos, tanto fiebre como sudoraciones nocturnas, y usualmente son seguidos de malestar general. Y en estos casos la pérdida de peso suele ser mayor. Puede no presentar ganglios palpables, pero en el caso de realizar pruebas de imagenología se pueden descubrir adenopatías retroperitoneales o hay afectación de órganos abdominales. Cuando hay esta presencia de signos y síntomas, se suele corresponder a la variedad del linfoma con celularidad mixta o hay depresión linfocítica. También hay ciertas ocasiones en que las masas ganglionares crecen tanto que generan un problema compresivo, el cual se puede ver como síndrome de la vena cava superior, también hay obstrucción abdominal, hay dolor lumbar bilateral, puede haber compresión de los uréteres y pueden generar hidronefrosis, o en raros casos también hay compresión de la médula espinal y se pueden presentar parestesias. En el caso de la fiebre, puede ser que también sea remitente. Se pueden presentar ocasiones en las que se manifiesta con ciclos febriles de 1 a 2 semanas de duración y se va a alternar con periodos febriles, y a este tipo de fiebre se le va a denominar de Bell-Epstein, que es la que tenemos en este cuadrito de aquí arriba. También se puede llegar a palpar esplenomegalia durante esta enfermedad. Y algo también importante es que si el vaso está afectado, es muy probable que también el hígado presente infiltrado y entonces se produzca una hepatomegalia. A medida que la enfermedad progresa y se produce invasión vascular, se pueden llegar a ver afectados la médula ósea, también la piel, el hueso, el hígado, los pulmones, la pleura, entre otros órganos. En el caso de infiltración ósea, se van a dar lugar a lesiones muy dolorosas que radiológicamente suelen ser osteoblásticas, que son estas que tenemos en este cuadrito. Y se les denominan vértebras de marfil. Para su diagnóstico, tenemos que en el linfoma de Hodgkin va a ser muy común una anemia normocítica normocrómica, esto en los estadios avanzados. Tenemos que en el estudio del hierro se va a demostrar una mala utilización del mismo, va a haber una sideremia baja, una capacidad de fijación disminuida y una ferritina elevada. También se pueden observar leucocitosis con neutrofilia, eosinofilia, linfopenia y trombocitosis. También tenemos que la velocidad de sedimentación globular, o la BCG, suele estar aumentada y cuando hay afección ósea, se puede presentar una hipercalcemia y también un aumento de la fosfatasa alcalina sérica. Y en el caso de que se presente afectación hepática, va a existir una elevación de las transaminasas. Pero el diagnóstico requiere obligadamente la demostración histológica de las células de Hodgkin o células de Redd-Steinberg o de predominio linfocítico en el tejido tumoral. Y ya después de que hemos diagnosticado a nuestro paciente, necesitamos pues estadificarlo. En este caso vamos a utilizar los estadios de Ann Arbor, los cuales se dividen en 1, 2, 3 y 4.
tenemos que en el 1 solamente hay afectación de una única región ganglionar, en el 2 hay afectación de 2 o más regiones ganglionares a un mismo lado del diafragma, en el caso de la 3 hay afectación ganglionar a ambos lados del diafragma, en el caso de la 4 va a haber una afectación extranodal que no sea de tipo E. Y estos a su vez también se puede subdividir como A, B y C. Tenemos que en el caso de A va a haber ausencia de síntomas B, que recordando los síntomas B, va a ser pérdida de peso, fiebre mayor de 38 grados centígrados y sudoración nocturna. Y en el caso del tipo C, ya hay una afectación extranodal por contigüidad. Tenemos que del tratamiento, las opciones terapéuticas que tenemos son 3, que son la quimioterapia con varios agentes citotáticos, radioterapia o que se combinen ambas. Y se va a obtener un éxito a largo plazo en más del 80% de los pacientes. Y la elección del tratamiento debe ser de manera individualizada y el esquema más utilizado por su eficacia y su baja toxicidad va a ser el ABVD, que por sus siglas significa adriamicina, es bleomicina, vinblastina y dacarbazina. Bueno, eso fue todo por parte de los linfomas de Hodgkin. Ahora vamos con los linfomas no Hodgkin. Tenemos que este tipo de linfoma van a ser un grupo heterogéneo de enfermedades linfoproliferativas malignas. También va a ser conocido como linfoma unicelular o linfoma maligno. Este se va a originar a partir de linfocitos anormales, los cuales van a estar localizados en los ganglios linfáticos o tejido linfoide extraganglionar. En este caso, las células afectadas van a ser las estirpes de linfocitos B y los linfocitos T. Y actualmente se han identificado más de 60 tipos de linfoma no Hodgkin. Bueno, este tipo de patología va a representar un 4% de todos los tumores malignos. Son linfomas que ocupan el 7º lugar de cánceres más comunes y en Occidente vamos a tener que mayoritariamente hay una predisposición por los tipos de células, de linfocitos B, perdón. Este es en un 85% de los casos. En el caso de la población hispana, mencionaba la literatura que el linfoma no Hodgkin va a ser la 8ª causa de muerte por cáncer en mujeres y la 7ª en varones. En estos va a tener una incidencia del 50% mayor a comparación con las mujeres. Su edad de predominio va a ser entre los 45 y los 55 años de edad y presenta una mediana entre los 60 y 65 años de edad. Y en la infancia tenemos que los linfomas van a constituir el 6.6% de todos los cánceres. Ahora bien, pasando a su etiología, también es muy parecida al de tipo linfoma de Hodgkin, es desconocida en la mayoría de los casos, aunque también se han identificado diversos agentes infecciosos. Estos son mayoritariamente virus, como podemos ver en la imagen, que los más importantes son el VIH, el virus de la hepatitis B y C, el virus de Epstein-Barr, también tenemos el Helicobacter pylori, o también tenemos a las que están ligadas con inmunodeficiencias congénitas, como sería la ataxia telangiectasia o síndrome de Wiskott-Aldrich, o también enfermedades autoinmunes como es el síndrome de Sjögren o tiroiditis de Hashimoto.
También se ha demostrado que estas enfermedades suelen estar relacionadas a la exposición de algunos agentes químicos, como son los pesticidas, los herbicidas o radiaciones. Ahora vamos a hablar un poquito de la patogenia. Bueno, el esquema del lado izquierdo nos va a mostrar un folículo linfoide, y su área perifolicular. Nos va a demostrar la secuencia de la ontogenia linfoide B y la ubicación de algunos de los linfomas de tipo B que se reconocen en la actualidad. Tenemos que la patogénesis de los linfomas va a depender del efecto de las alteraciones genéticas específicas, del clon tumoral y de su interacción con el microambiente no tumoral. Actualmente se reconocen los siguientes mecanismos que tenemos del lado derecho para la linfomagénesis, Tenemos que la acumulación de alteraciones genéticas en el genoma celular puede afectar. Hay infección por virus oncogénicos, como ya había mencionado anteriormente en la etiología. Tenemos también la activación de protooncogenes por translocaciones o que haya procesos de amplificación. Hay inactivación por mutación o hay lesiones de genes supresores de tumores. También hay estimulación y selección de un clon por un antígeno. O también se puede presentar inmunodeficiencia del huésped. Todo este conjunto de mecanismos que acabo de mencionar van a generar una inducción en la expansión celular de manera descontrolada. Esto es debido a que hay una pérdida de la regulación del ciclo celular, también de la diferenciación y maduración y de la supervivencia de la célula. Bueno, en el caso de la clasificación, hay varios tipos de clasificación. No hay una centrada, por así decirlo. Entonces, puse dos tipos de clasificaciones que se me hicieron, pues, un poco más fáciles de entender. Y tenemos que la primera va a estar dado por los grados de malignidad por parte del tipo de linfoma. Tenemos a los de grado de baja malignidad, que pueden ser linfocitos pequeños bien diferenciados. En el caso de grado intermedio de malignidad, este es el caso del linfoma folicular de células grandes, y de alta malignidad tenemos de células grandes o linfoblástico. O bien tenemos la clasificación por el inmunofenotipo que presenten las células. Este cuadrito de aquí, del lado derecho, es en el caso del estirpe de linfocitos B, y en el caso del lado izquierdo son los linfocitos de estirpe T. Y como ya había comentado, pues son 60 tipos de linfomas que se han descrito. No me da tiempo de explicárselos todos, pero les puse los dos más importantes. Vamos a tener que el primero va a ser el linfoma difuso de células grandes B. Este representa el 40% de los linfomas de inmunofenotipo B y se va a caracterizar porque sus células linfoides van a ser de gran tamaño, van a tener nucleolos visibles que van a infiltrar el ganglio linfático. Este va a ser de forma difusa y van a borrar la arquitectura folicular. Este suele ser más frecuente en varones y la mediana de edad cuando se diagnostica va a ser entre la sexta o séptima década de la vida. En habitualmente hay la aparición de adenopatías localizadas, son dolorosas y van a ser de crecimiento rápido. Y son frecuentemente, mejor dicho, aparecen frecuentemente la aparición de síntomas generales. En va a presentarse una afectación extraganglionar, va a ser de más común su localización en el tubo digestivo, pero también se puede afectar cualquier otro tipo de órgano o tejido. Por ejemplo, como el anillo de Waldeyer, también tenemos que se puede presentar en hueso, en los pulmones, en la piel, en la tiroides,
y en los testículos. También aquí se puede presentar el fenómeno compresivo, como había mencionado anteriormente, lo cual nos puede generar dolor abdominal. El paciente puede presentar disfagia o también síndrome de la vena cava superior. Y en el caso de las extremidades inferiores se puede llegar a presentar edema. En segundo lugar, de este tipo de linfomas tenemos al linfoma folicular. Este va a representar entre el 20 y 30% de todos los linfomas no Hodgkin de inmunofenotipo B. Este tipo de enfermedad va a debutar con la aparición de adenopatías indoloras. Estas pueden ser laterocervicales, axilares o inguinales en pacientes que van a ser asintomáticos. Tienen un crecimiento lento y su tamaño puede fluctuar. Algo importante es que también pueden remitir de forma espontánea hasta en el 15% de los casos. Y usualmente el paciente suele acudir ya con el médico tras varios años de evolución y habitualmente se van a detectar adenopatías generalizadas. Hay hepatosplenomegalia, también se presenta infiltración de la médula ósea, esto hasta el 70% de los casos, y sus linfocitos van a ser CD19, CD20 y CD10 positivos y van a ser negativos para el CD5. Ahora vamos con las manifestaciones clínicas. Bueno, debido a que cada subtipo presenta manifestaciones clínicas propias, se puede considerar una serie de características clínicas comunes, que son las que están enumeradas en este cuadrito. Vamos a tener linfadenopatías periféricas. Este tipo de adenopatías van a ser indoloras, van a tener una consistencia firme y van a ser de tamaño variable. Y van a tener una distribución asimétrica. Pueden afectar una o varias áreas en cualquier parte del organismo. Por otra parte, tenemos a la esplenomegalia. Este va a ser usualmente el signo más prominente y también suele ir acompañado de hepatomegalia. También hay afectación extraganglionar. Esta va a ocurrir simultáneamente con la afectación ganglionar. Y en esta afectación, el órgano más comprometido va a ser la médula ósea. Y también hay presencia de síntomas B o síntomas generales, que es fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Para su diagnóstico, tenemos que las alteraciones en el hemograma va a ser una anemia normocítica y normocrómica, va a haber un bajo índice de reticulocitos, hay trombocitopenia, va a haber aumento en la lactato de deshidrogenasa sérica y el diagnóstico definitivo, al igual que en el linfoma de Hodgkin, va a ser establecer este diagnóstico mediante el estudio anatomopatológico de una biopsia tisular. Y ya cuando se toma este tipo de biopsia, se tiene que utilizar técnicas de inmunofenotipo, citogénica y también de biología molecular para poder determinar qué tipo de linfoma es. Y por último tenemos el tratamiento. En general, en este tipo de linfoma se va a utilizar la quimioinmunoterapia. Este va a ser en distintas combinaciones de agentes citotáticos y también la utilización de anticuerpos mononucleares. Y tenemos en nuestro cuadrito que está dividido cuando son linfomas indolentes o linfomas agresivos, el tipo de tratamiento que se va a dar. Y eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? Yo lo del dolor con el alcohol. Del dolor con el alcohol. Eso estaba... En Hawkins. ¿Cuál es tu duda? ¿Que por qué? Por acá arriba. Honestamente, no sé. Solamente comentaba el libro que suele presentarse así esporádicamente. No es como muy seguido que cuando el paciente consume alcohol llegue a presentar dolor, pero la literatura no comentaba cuál es la razón de que se presentaba ese tipo de dolor. ¿Hay algún motivo en especial, doctor?
Ok, no se conoce exactamente. Gracias. Y pues ya sería la presentación del caso clínico, pero no sé si que termine Leilani su caso clínico y después Maggie o primero Maggie y después Leila. Creo que Leilani no está. Pues si no, Es que tenía dejamos. problemas con su Ajá, internet. tenía Ok. problemas con su internet al parecer. Oh, Ujú. vaya. Entonces, Pues, doctora, ok, dice que pasemos al otro caso. ¿Me ayudas a proyectarlo, Belén, por favor? ¿no se ve? No, todavía no. Sigue tu presentación. Espera. En ese caso, voy. Sí, gracias. ¿Ahí ya se ve Maggie? No, todavía no. Ya se ve. Vale. Bueno, yo les voy a hablar sobre el caso clínico del linfoma de Hodgkin. La que sigue, por favor. Bueno, para este caso clínico eh, es una adolescente femenina. Bueno, que lo carga. Ah, bueno, ya. Es una adolescente femenina de 12 años de edad, sin antecedentes de importancia para el padecimiento actual. Va a iniciar hace 2 meses con vómitos, distensión abdominal, rechazo a la vía oral y anuria de 8 días, que fue el motivo por el cual está ingresando al hospital de segundo nivel de atención. En la exploración física se va a encontrar con adenopatías cervicales, axilares, supraclaviculares e inguinales. Estas no van a ser dolorosas, van a estar adheridas a planos profundos con bordes delimitados, una consistencia aulada entre 1 a 2 centímetros y va a presentar una masa palpable